¿Aún no pueden ver nada? Ok, ahora sí. Entonces, habíamos visto en la parte introductoria lo que vendría a ser algo acerca de los fundamentos pues, de la prueba relacionados justamente con el planteamiento del autor para establecer los parámetros de evaluación de la prueba de evaluación neurocognitiva integral, donde además habíamos revisado parte de la parte introductoria de esta prueba que tenía que ver justamente con la evaluación de la lateralidad y la dominancia hemisférica. Luego habíamos visto parte de la evaluación de atención y hoy vamos a continuar con lo que vendría a ser la parte de evaluación de memoria y del resto de funciones cognitivas. En cuanto a la evaluación de la memoria, pues el autor plantea desde el punto de vista de la prueba que se evalúen alrededor de 11 subítems que constan en su totalidad de 12 pruebas en general. Dentro del primer ítem que revisa el autor, pues plantea la evaluación de lo que es la memoria verbal de corto plazo. Debemos recordar que justamente la prueba consta en material de lo que es un tarjetero, mediante el cual se van proponiendo al paciente pues las tareas que se van desempeñar. En ese sentido, pues el subítem 2.1 de memoria verbal a corto plazo va a utilizar la tarjeta número 1 de nuestro tarjetero. Entonces, lo que se pide pues al paciente es que sostenga la tarjeta por alrededor de 12 segundos para que pueda memorizar las palabras que vemos acá en el ejemplo de la prueba. Se memorizan por 12 segundos estas 8 palabras y luego se le pide que nos devuelva la tarjeta y el paciente pues deberá repetir la mayor cantidad de palabras que pueda recordar. Lo mismo le entregamos para la tarea número 2, donde se evalúa la memoria verbal de largo plazo y se le entrega nuevamente la tarjeta, pues y en este caso la tarjeta número 2, por alrededor de 12 segundos, de 12 a 15 segundos, para que memorice una nueva lista de palabras y luego de pedir que nos devuelva el tarjetero, le pedimos una tarea de interferencia en este caso, donde le pediremos que él pueda contar, el paciente pueda contar del 1 al 15 para luego repetir la mayor cantidad de palabras posibles que pueda recordar. No olvidemos que la calificación misma o el registro de la producción del paciente debe hacerse casi en el momento. Entonces, en ese sentido, vamos anotando los aciertos del paciente, nada más con un tiqueado o con una palomita, donde demos por bueno el resultado. En el caso de que el paciente, por ejemplo, realice una perseverancia en cualquiera de las palabras, es decir, que por ejemplo en la tarea número 1 me diga, ¿no? Casa, bosque, gato, noche, bosque, noche, y siga haciendo interferencias, o en el caso de la lista número 2, genere lo que es la interferencia de la primera lista, que en vez de repetir las últimas palabras que aprendió, pues recuerde algunas de la primera tarjeta, pues en ese caso anotamos acá en este espacio donde dice intro como intromisiones. Entonces
contamos como perseveraciones y como errores en producción. En este caso anotamos el número de perseveraciones y o en qué palabras perseveró, y lo mismo para el número de errores que cometió. Esto con el cometido final de que llevemos todo este registro, que es cualitativo, a lo que respecta la evaluación en cuanto a la semiología neurológica, que también está en el manual de la prueba. Continuando con las tareas de memoria, se evalúa lo que es la memoria visual, tanto de corto como a largo plazo. En este caso utilizamos las tarjetas número 3 y número 4 de nuestro tarjetero. En el caso del ítem 2.3, evaluamos memoria visual de corto plazo y entregamos nuevamente a nuestro paciente el tarjetero para que memorice las figuras que se le está presentando. Al cabo de 12 a 15 segundos, le pedimos el tarjetero y le proporcionamos un lápiz y un papel donde él pueda reproducir la mayor cantidad de figuras que pueda recordar. No tienen tiempo determinado, entonces nos esperamos a que el paciente nada más nos diga que culminó con la tarea. Lo mismo para la memoria visual a largo plazo, volvemos a entregar el tarjetero por el mismo tiempo, esperamos a que pueda memorizar las nuevas figuras y después de pedir que nos devuelva las tarjetas, le pedimos nuevamente una memoria de interferencia, perdón, una tarea de interferencia. Le pedimos nuevamente que cuente del 1 al 15 y posterior a esta tarea de interferencia le pedimos que dibuje la mayor cantidad de figuras que recuerde el paciente. Procedemos de la misma manera que en el anterior ejemplo, en el caso de ya contar evidentemente con el registro ya gráfico de la producción del paciente, nos será más fácil poder calificar los errores, las intromisiones o cualquier cambio respectivo a la semiología neurológica. Seguimos evaluando memoria en este caso, entonces ya estamos en la tarea número 5, donde evaluamos lo que es la memoria verbal. En este caso se denomina la tarea memoria verbal con interferencia homogénea. Para esta prueba necesitamos utilizar nuevamente dos tarjetas de nuestro material, de nuestro tarjetero. Utilizamos en la primera parte de esta tarea la tarjeta número 5, donde, como vemos en el ejemplo, tenemos que leer al paciente. Nosotros ya, realizamos la tarea de leerle las palabras y le leemos en primera instancia estas tres primeras palabras, que son barco, camisa y noche, e inmediatamente el paciente debe repetir lo que es la lista de 3 palabras. Posterior a esta lista, le denominamos una segunda lista, donde le pedimos que repita después de nosotros pollo, televisor, libro, y el paciente debe repetir inmediatamente. Después de que culmina esta primera etapa, le pedimos inmediatamente que pueda repetirnos las 3 primeras palabras de la primera lista. Hacemos énfasis en justamente que deben ser las palabras de la primera lista. Allí el paciente debe tratar de recordar justamente las 3 palabras iniciales, que fueron barco, camisa, noche, y se hace el registro de acierto o desacierto. Lo mismo le pedimos, posterior a que acabe esa tarea, le pedimos que nos repita las 3 palabras de la segunda lista y volvemos a hacer el registro. Para la prueba número 2 de este subítem, utilizamos la tarjeta número 6 y le leemos, en este caso, frases. Le leemos una primera frase donde el paciente debe repetir correctamente o no, ¿no? Bueno, la frase que le estamos proporcionando.
Le leemos una segunda frase, el paciente debe repetirla inmediatamente y posterior a culminar esta primera parte de la tarea, le pedimos que nos repita la primera frase que le leímos. El paciente puede, evidentemente, generar una buena producción o cometer un error, pero pues registramos todo lo que vayamos a observar. Lo mismo hacemos para la segunda frase, donde le pedimos que nos repita la última o la segunda frase que le habíamos leído anteriormente. Entonces, pues ahí es donde estamos evaluando justamente este tipo de memoria, donde hay una interferencia de dos listas similares, tanto de palabras como de frases. Para la tarea número 6 de este funcionamiento, que es la memoria, evaluamos la memoria verbal con interferencia heterogénea. En este caso, lo que hacemos es nuevamente utilizar las tarjetas 7 y 8 y le leemos el contenido de la tarjeta y le pedimos que recuerde inmediatamente. Nosotros debemos leer una tarea de cálculo aritmético simple. En este caso, pues la interferencia heterogénea tiene que ver con justamente establecer una tarea que salga de la tarea original. La tarea original tiene que ver con retención semántica y verbal. En el caso de introducir una tarea que tiene que ver con cálculo, estamos interfiriendo con una tarea heterogénea. Entonces, en ese caso, evaluaremos justamente así al paciente. Le leemos la primera lista, que consta de 5 palabras, que es casa, árbol, gato, mesa, fruta. Le decimos que nos espere, que le vamos a dar una tarea de cálculo y le planteamos la tarea. Una tarea muy sencilla, ¿no? Como por ejemplo una multiplicación. Posterior a la respuesta de la multiplicación, le pedimos que nos repita la lista que le acabamos de leer. Lo mismo pasa con la tarjeta número 8, donde leemos 5 palabras nuevamente, le planteamos la tarea de cálculo y posterior a ella debemos pedirle que nos repita la lista que acabamos de leer. Nuevamente, en este caso, donde tenemos la presencia de dos listas continuas, puede que el paciente pues cometa algunos errores de interferencia entre la primera y segunda lista. En ese caso, nuevamente registramos en nuestro protocolo cualquier error o interferencia que cometa el paciente. Para la tarea número 7 en memoria, evaluamos memoria auditiva de corto plazo y en este caso pues vamos a recurrir a la lectura de 8 dígitos numéricos, donde vamos a leer esta lista de memoria auditiva a corto plazo. La vamos a leer 2 veces para el paciente debido a la cantidad de números que tiene por memorizar. Entonces, pues posterior a que terminemos de leer las 2 veces la lista, el paciente deberá repetir la mayor cantidad de números posibles que recuerde. Siempre debemos hacer énfasis en que justamente en esta orden, ¿no? Le decimos, le vamos a leer esta lista 2 veces y posterior a ello necesito que me repita la mayor cantidad de números que recuerde. Eso sí, el paciente debe tenerlo muy en claro para no ejercer ninguna presión que vaya a generar, por ejemplo, ansiedad en el paciente por ejecutar la tarea lo mejor posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más le pedimos que repita lo que pueda recordar. Para la siguiente tarea, en cuanto a memoria asociativa con interferencia heterogénea, utilizamos la tarjeta número 10, donde le entregamos nuevamente por un tiempo determinado esta tarjeta y le pedimos que realice la tarea de memorizar los nombres que están en la tarjeta
y posterior a que nos devuelva la tarjeta le dictamos una nueva tarea de cálculo aritmético sencillo, que puede ser cualquier tarea de cálculo, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, que sean sencillas, y posterior a que el paciente nos responda la tarea de cálculo, le pedimos que nos repita los nombres que acaba de leer en la tarjeta. En cuanto a la evaluación del ítem número 9, que compone a la evaluación de memoria, está referida a lo que es memoria biográfica, y esta se realiza directamente en el protocolo. Aquí vemos que justamente hay unas siglas donde nos determina, por ejemplo, que no utilicemos la tarjeta, ¿no? Sin tarjeta. Entonces, directamente en el protocolo, nosotros hacemos el registro de las siguientes respuestas a estas preguntas que le planteamos al paciente. En este caso, es importante que tanto el paciente como el evaluador, pues, hablen de una persona en particular que ambos conozcan. Muchos de los pacientes que llegan acompañados, por ejemplo, por un familiar, nos pueden servir, en ese caso el familiar, para realizar esta tarea, donde nosotros le vamos a pedir la descripción física de justamente la persona que conocen tanto el paciente como el evaluador. Entonces le generamos este tipo de preguntas donde le preguntamos, por ejemplo, ¿me podría decir qué color de ojos tiene su familiar? Y ahí registramos nada más pues la respuesta del paciente, la propia producción verbal del paciente, que luego pues calificaremos como buena o mala según el criterio evidente de evaluación del evaluador como tal. Lo mismo pasa para las otras preguntas, donde pedimos la descripción nuevamente física de, por ejemplo, si es delgado, si es gordito o mediano, me podría decir si es alto, mediano o bajo, me podría decir qué color de cabellos tiene su familiar, me podría decir qué color de piel tiene, me podría decir alguna seña física en particular. Entonces, en ese sentido vamos corroborando datos y vamos calificando también al momento. Para el ítem número 10, en memoria remota, evaluamos a través de la tarjeta número 11, donde le vamos a leer las preguntas una por una y debe responder a estas preguntas. Pues decirnos el nombre y apellido de su padre, decirnos el nombre y apellido de su madre. Una pregunta que está planteada dentro de la prueba: ¿cuándo se celebra la Navidad? Registramos pues la respuesta del paciente. ¿Cuándo se celebra el Día del Trabajador? Lo mismo. ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia de su país? Dígame el nombre y la edad de cada uno, por ejemplo, de sus hermanos o de sus hijos, en el caso que no tuviera o hermanos o hijos. Le pedimos, o más bien omitimos esta pregunta. Lo mismo preguntamos, por ejemplo, la República de Bolivia, ¿a qué continente pertenece? ¿En qué fecha, ciudad nació usted? Y finalmente, en esta última pregunta, nosotros establecemos una pregunta de nuestra propia creatividad, ¿no? ¿En qué día, mes se celebra, por ejemplo, yo qué sé, el Día del Niño, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya vamos a generar una pregunta que evidentemente nosotros conozcamos la respuesta para evaluar la memoria remota, que tiene que ver con todo el almacén cognitivo también del paciente. Ya para la tarea número 11 de los subítems componentes de la evaluación de memoria, evaluamos lo que es memoria lógico-abstracta y utilizamos las tarjetas 12 y 13 de nuestro tarjetero.
En este caso, pues vamos a hacer dos tipos de tarea. En primera instancia vamos a pedir que el paciente nos preste mucha atención y le vamos a decir pues que le vamos a leer dos cuentos. Primeramente le leemos un cuento que es corto y que es, generalmente este cuento pues es de conocimiento de muchas personas, se llama La gallina de los huevos de oro, y le leemos el contenido tal cual viene en la tarjeta. Posterior a terminar la lectura del primer cuento, le pedimos que nos repita inmediatamente lo que le acabamos de leer, pidiéndole también específicamente que nos pueda decir el título del cuento y evidentemente el contenido lo mejor que pueda recordar. Entonces lo que vamos haciendo, pues en el caso del protocolo, que tenemos aquí el ejemplo del protocolo, vamos registrando, vamos tachando las palabras que el paciente nos vaya repitiendo, ¿no? Nos vaya relatando. En el caso de, por ejemplo, el título, si el paciente dice, bueno, el cuento se llamaba La gallina de los huevos de oro, entonces nosotros tachamos La gallina de los huevos de oro, y eso lo damos por correcto. Entonces vamos tachando lo mayor o la mayor cantidad de palabras parecidas o iguales a la lectura del cuento. En el caso de que el paciente cometa, por ejemplo, cambios en la estructura del cuento o genere algún tipo de intromisión, no sé, con otras palabras, con otras, o dándole otro sentido al cuento, lo que hacemos es registrar esta situación para nuevamente llevar toda esta parte cualitativa a hacer una correlación con la semiología neurológica. Después de que terminó el primer cuento, pues le leemos el segundo y le pedimos lo mismo, que nos repita inmediatamente todo lo que recuerde del cuento. Eso se hace pues en una primera instancia. Ya en una segunda instancia vamos a pedirle que nos repita el primer cuento que le leímos y posteriormente el segundo cuento. Entonces ahí nuevamente registramos la producción del paciente. En este caso, evidentemente se ha recomendado que no es del todo ético pues grabar a nuestro paciente. En el caso de que no podamos hacer el registro de toda la producción de nuestro paciente, podemos pedir permiso, evidentemente, al paciente y o al familiar de generar justamente estos registros para que no sea más fácil pues la calificación de estas tareas. Para esta segunda repetición, justamente lo que pedíamos es que el paciente nos pueda repetir el primer y segundo cuento de la mejor forma posible que pueda recordar. Y con ello, pues, habría culminado lo que era, o lo que respecta a evaluación de memoria. Ya para pasar a la tercera prueba dentro de del test del Beni, lo que requerimos pues son algunos tipos de materiales que los vamos a ir comentando a lo largo del desarrollo de la prueba. En este caso evaluamos en tercera instancia lo que vendrían a ser las náuseas. Las náuseas tienen que ver principalmente pues con aquellos tipos de percepción y reconocimientos mucho más complejos, evidentemente generados ya en estructuras corticales. En este sentido vamos a evaluar tareas específicas para este cometido. Generamos, pues, establecemos que justamente el ítem número 3, que evalúa náuseas, cuenta en este caso con 16 subítems
que en su totalidad están compuestos por 33 pruebas pequeñas de evaluación. Para el ítem número 1, 3.1, respecto a la evaluación de náuseas, vamos a evaluar lo que es la localización de estímulos táctiles. Esta tarea no lleva la utilización del tarjetero, entonces lo que necesitamos de entrada es un antifaz para poder taparle los ojos al paciente y un lápiz para poder trabajar con el paciente en estimulación táctil. En el caso de que vayamos a taparle los ojitos al paciente, pues necesitamos también pedir permiso al familiar o al paciente mismo, ¿no? Para tampoco generarle un estado de ansiedad o un estado de estrés que pueda incurrir, por ejemplo, en algún fallo en la producción de las tareas. En este caso, ya con los ojos cerrados, el paciente debe extender las manos sobre el escritorio y pues nosotros lo que hacemos con la punta del lápiz es picar las manitos con esta punta y hacemos lo siguiente. En una primera tarea le pinchamos el centro del dorso de la mano derecha. Posterior a que le pinchamos el centro de la mano, del dorso de la mano derecha, le preguntamos al paciente, ¿sintió dónde lo pinché? Si el paciente dice que sí, pues le preguntamos dónde y le pedimos que evidentemente nos señale. Si la producción es correcta, nada más anotamos sí. Si no es correcta, pues anotamos no. En el caso de que el paciente fallara en el reconocimiento de dónde fue el pinchazo con el lápiz, también anotamos esa particularidad, ¿no? Podemos anotar en el protocolo mismo que el paciente pues no reconoció ni el lugar, ni si, por ejemplo, ni si se le pinchó o si nos acercamos, por ejemplo, al lugar en particular. En la prueba número 2, nuevamente con el lápiz, le pinchamos la punta del dedo índice de la mano izquierda y le preguntamos inmediatamente al paciente dónde lo acabo de pinchar. Entonces, él debe referirnos la tarea correctamente. Para la tarea número 3, en ambas manos, en la mano derecha, lo que hago es hacer 2 toques y en la mano izquierda hago 3 toques en diferentes lugares. El paciente debe ser capaz de reconocer en esta tarea cuántos toques hicieron y en qué mano, ¿no? Entonces, si la tarea es correcta, anotamos pues la producción misma del paciente. Para la evaluación del ítem número 2 que compone anáusias, lo que vamos a evaluar es la determinación del número de estímulos táctiles. En este caso, pues con los ojos nuevamente cerrados, el paciente debe extender también las manitas sobre el escritorio y con la punta del lápiz, generarle unos toques y responder el lugar y la cantidad de toques que estamos realizando. En la mano derecha de nuestro paciente vamos a realizar 4 toques y en la mano izquierda vamos a realizar 5 toques. Cuando tocamos, hemos terminado de tocar ambas manos, le pedimos al paciente que nos diga en qué lugares lo acabamos de tocar en las manitos y cuántos toques fueron para cada mano. Entonces registramos
justamente si la tarea la realiza de forma correcta, de forma incorrecta, en cuanto a lugares y toques. Para el ítem número 3, lo que vamos a hacer es mantenerlo con los ojitos cerrados, con las manos extendidas y en la palma de la mano o en el dorso podemos variar el sentido táctil de nuestro paciente. Con la punta del lápiz vamos a trazar figuras en la piel y pues luego vamos a quitarle el antifaz y le vamos a presentar una tarjeta donde deberá reconocer o deberá ser capaz de reconocer la figura que trazamos en su mano. En la manita derecha vamos a realizar un cuadrado y en la mano izquierda vamos a realizar un círculo. Entonces ya le presentamos la tarjeta y le pedimos que reconozca entre un número determinado de figuras cuál fue la figura que realizamos en cada una de sus manos. Ahí tenemos la tarjeta donde pues el paciente deberá reconocer en primera instancia el cuadrado perteneciente a la mano derecha y el círculo perteneciente a la mano izquierda. Para el ítem número 4, evaluamos lo que son reproducciones de posiciones de la mano. Esto nuevamente sin el uso de tarjetas, donde nuevamente le ponemos el antifaz a nuestro paciente y vamos a realizar pues lo que es poner en posición los dedos de la mano de nuestro paciente. Esta tarea podría parecer muy impersonal, o tal vez en el caso de que pensemos que parecen tareas que son poco relevantes, pero pues hay pacientes que no son capaces de reconocer el posicionamiento de su propio cuerpo, ¿no? Mucho más en casos de pacientes neurológicos. Entonces, pues lo que hacemos en esta tarea es taparle los ojos al paciente y en la mano derecha lo que vamos a hacer es generar la posición de un círculo con los dedos pulgar e índice juntos y bueno, establecemos la posición en la mano derecha, la deshacemos, pasamos a la mano izquierda y lo que hacemos es colocar los dedos de la forma que se ven en la figura, ¿no? Entonces hacemos que el paciente haga una forma de U con los dedos índice y meñique y nuevamente deshacemos la posición. Entonces, posterior a la tarea que acabamos de generar en el paciente, debemos pedirle que sea capaz de reproducir las posiciones que acabamos de hacerle. Entonces el paciente pues debe generar justamente una producción eficaz en lo que vendrá a ser en la mano derecha la posición de círculo y en la mano izquierda la posición de U. Registramos evidentemente los aciertos del paciente y si no fue capaz de realizar la tarea, pues también registramos el porqué. Para el ítem número 5, componente de la prueba de náuseas, lo que vamos a hacer es mantenerlo con los ojos cerrados y le entregamos o nos proveemos en primera instancia de 4 objetos principales. En el caso de la prueba, lo que requiere la prueba es un estuche de lentes, un lápiz, un encendedor y una goma de borrar. Debemos entregar al paciente uno por uno los objetos y pedir que, por ejemplo, en primera instancia me extienda la mano izquierda. Le vamos pasando uno por uno los objetos y nada más le permitimos explorarlo por unos segunditos
y luego debe, evidentemente, en la tarea reconocer el objeto en medio de todos, ¿no? Entonces, vamos registrando, por ejemplo, si el paciente es capaz de palpar el objeto tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, de reconocer el objeto con la mano izquierda, con la mano derecha, de, por ejemplo, si comete algún fallo en cuanto a omisión de alguno de los objetos en la mano izquierda o en la mano derecha, si sustituye el objeto que se le ha entregado por otro que él mismo produzca, tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, y también si agrega, por ejemplo, un nuevo objeto que no estaba presente entre los que se le hicieron palpar, tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. Esto, pues, ¿por qué? Porque en muchos de los pacientes neurológicos, en particular, en algunos casos, pues, se ven disminuida lo que vendría a ser la sensibilidad táctil en una de las manos. Entonces, no en todos, pero podría existir algún caso en particular que nos genere pues un bajo reconocimiento a nivel de estímulo táctil sensorial. Para el ítem número 6, lo que vamos a hacer es mantenerlo con los ojos cerrados y se refiere a lo que es el reconocimiento de letras en la piel. En este caso, nuevamente recurrimos a la punta del lápiz y vamos a trazar una letra U en la mano derecha y una letra M en la mano izquierda. Luego le quitamos el antifaz al paciente y le vamos a mostrar en la tarjeta número 15 un grupo de letras donde el paciente debe ser capaz de reconocer que en su manita derecha le trazamos la letra U y en la izquierda la letra M. Nuevamente, si comete errores, no debemos olvidar que debemos hacer el registro de estos datos. En cuanto al ítem número 7, pues referido a la identificación somatognósica, esta se genera tiene dos tareas, ¿no? En primera instancia, con los ojos cerrados, el paciente debe ser capaz de identificar las partes de su cuerpo que el evaluador pues le vaya nombrando. Entonces, esta tarea, que es de identificación autorreferida, en esta tarea le pedimos, por ejemplo, que señale su mano derecha, señale su mano izquierda, señale su pierna derecha, señale su pierna izquierda, señale su pecho, su espalda y finalmente su cabeza. Ya para la tarea de identificación heterorreferida, lo que le vamos a pedir es que señale mi mano derecha, es decir, la mano derecha del evaluador, la mano izquierda del evaluador, la pierna derecha del evaluador, la pierna izquierda, el pecho, la espalda y la cabeza del evaluador. Posterior a ello, pues se pasan ya a tareas más de tipo visual, donde en el ítem número 8, el paciente recurre a lo que es la tarea de reconocimiento de dibujos enmascarados y para ello se va a hacer uso de las tarjetas 16 a la 19 y le presentamos una por una las tarjetas donde nos debe decir qué objeto pues está dibujado en cada una de las tarjetas presentadas. Cada lámina se le presenta alrededor de 6 segundos por cada una, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues reconoce o no, por ejemplo, el perfil de la mujer, la segunda tarjeta una botella, la tercera tarjeta es un cepillo y la cuarta tarjeta le pedimos que nos pueda decir qué objetos se encuentran
dentro de la jarra. Entonces, pues la producción correcta es plancha, martillo y cuchillo. En cuanto al reconocimiento simultáneo de objetos, ya el ítem número 9 de esta evaluación de nupcias, recurrimos a las tarjetas 20 y 21, donde presentamos en primera instancia la tarjeta número 20 durante alrededor más o menos de 6 segundos y posterior a ello le presentamos la tarjeta número 21 y le pedimos que identifique los anteriores objetos que vio, ¿no?, en la tarjeta anterior. Entonces el paciente debe ser capaz de reconocer el zapato, la escoba y la camisa que se había presentado en la tarjeta previa. Lo mismo pasa para el reconocimiento de figuras, donde vamos a recurrir a 3 tarjetas diferentes y lo que hacemos es presentarlas nuevamente una por una y debemos tapar la parte inferior con una hoja o cualquier otro elemento que tape pues las figuras de abajo, y le presentamos la figura de arriba, que es un triángulo, por ejemplo, en este caso invertido. Luego lo que hacemos es recorrer el papel o lo que esté tapando la parte inferior, lo recorremos hacia arriba y le pedimos al paciente que sea capaz de reconocer entre estas 4 figuras inferiores la que le acabamos de presentar. El paciente evidentemente debe elegir, en el caso de una producción correcta, pues la tercera figura, que es igual a la del modelo. Lo mismo hacemos para la figura número 2, donde presentamos la figura de arriba tapando la parte inferior, luego hacemos la inversión, destapamos la parte inferior, tapamos la parte de arriba y le pedimos que identifique la figura que acaba de ver. Y la tercera tarjeta lo mismo, ¿no? Identificar la parte, identificar el modelo en la parte inferior, pero nuevamente haciendo el tapado y el destape de las figuras tanto inferiores como superiores. Para la tarea número 11, que consiste en el apareamiento de colores, se utiliza una tarjeta que está fuera del tarjetero, que es la tarjeta de colores o la tabla de colores. En esta, el evaluador debe pedirle al paciente que señale los diferentes colores que se le vaya a pedir. En este caso se le pide que señale el amarillo, el azul, el verde y el rojo. El paciente debe ser capaz de hacer la tarea correctamente, señalando pues correctamente los colores que se le vaya a pedir. Para el ítem número 12 de esta evaluación de nupcias, le pedimos la tarea de reconocimiento de dibujos incompletos. Esta tiene la utilización de las tarjetas 25 a la 28 y le presentamos durante 6 segundos cada tarjeta y pues el paciente deberá ser capaz de decir el objeto y lo que le falta. En el caso de la mesa, pues nos debes de notar que le falta una de las patas. En el caso de la caldera, el asa o mango de la caldera. En el caso de la manito, nos debe decir que le falta un dedo o el dedo índice, perdón, el dedo anular en este caso. Finalmente en la última tarjeta nos debe decir qué es lo que le falta a la bicicleta, que vendría a ser la rueda delantera en este caso. ¿Todos tienen, problema con el audio? Ok, entonces ahí le continuamos. Nuevamente, bueno, en esta tarea de reconocimiento de dibujos incompletos, anotamos en el protocolo
si el paciente omite la respuesta o si hay una interferencia, por ejemplo, en la respuesta. Pero bueno, anotamos las producciones correctas y también anotamos cualquier particularidad semiológica que vayamos a observar. Para el ítem número 13, en identificación de referencias topográficas, lo que hacemos es recurrir a las tarjetas 29 y 30. En el caso de la tarjeta 29, lo que debemos hacer en esta cruz que vemos acá en la parte superior, lo que le pedimos al paciente es que nos señale los siguientes puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. El paciente debe ser capaz de señalar correctamente esto y nosotros nada más vamos tiqueando pues la producción correcta o incorrecta de nuestro paciente. Para la tarjeta número 30, que es otra cruz, lo que le vamos a pedir es que nos señale las siguientes posiciones espaciales. Le decimos, señáleme en esta cruz la posición de arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto lo decimos en una sola orden y el paciente debe ser capaz de generar justamente la producción correcta de arriba, abajo, izquierda y derecha. Para el ítem número 14, que está referido a operaciones intelectuales en el espacio, recurrimos nuevamente a otra lámina que está fuera de nuestro tarjetero. Es una lámina independiente y le vamos a pedir que 3 tipos de tareas. En esta lámina número 4, en primera instancia, el paciente debe completar el modelo del panal de abejas, acá evidentemente siguiendo la línea punteada en primera instancia, y posterior a ello le damos en el espacio correspondiente, o si quiere recurrir a otra hojita, le pedimos que pueda copiar la misma figura del panal de abejas. Ya para la tercera tarea de este ítem, lo que debe hacer el paciente es colocar un punto o un círculo sobre el paralelograma correspondiente al modelo que se le está presentando a la izquierda. Entonces, pues, por ejemplo, en la primera tarea de esta evaluación tercera de esta tarjeta o de esta lámina, pues la producción correcta sería poner el puntito en la parte superior izquierda del primer paralelogramo. Entonces, pues esto debe repetirlo el paciente con todas las figuras y modelos que tiene en la lámina. En esta tarea, lo aconsejable también es registrar el tiempo de producción del paciente, donde nosotros iniciamos el conteo desde el inicio de la tarea hasta que el paciente nos diga que ya culminó con la misma. Nuevamente, en este caso, en la lámina número 4, vamos a registrar los aciertos y errores cometidos por nuestro paciente. Para el ítem número 15 de esta evaluación de náuseas, lo que vamos a hacer es tomarle la prueba denominada test del reloj o prueba del reloj, y para ello recurrimos a las tarjetas 31 a la 35, donde le presentamos cada uno de los relojes y el paciente nos debe decir pues la hora que está presentando cada uno de ellos. Aquí no hay mucho margen evidentemente de error. En el caso de producciones normales, donde el paciente va a poder decir correctamente cómo se están viendo o cómo se da la hora en cada una de las láminas, y en el caso pues de algunos errores que cometa el paciente, también lo registramos para la semiología como tal.
En el ítem número 16 vamos a evaluar lo que son las relaciones espaciales entre figuras y recurrimos a las tarjetas de la 36 a la 39. En este caso tenemos acá en el ejemplo, tenemos lo que vendría a ser cómo se ve en el protocolo, y lo que le pedimos en esta tarea, en cada una de las tarjetas, que se las presenta ya una por una, es que nos diga la posición de cada una de las figuras, ¿no? Espacialmente, pues cómo la está ocupando. Lo que esperamos en esta tarea es que el paciente nos diga, por ejemplo, que en la tarjeta número 1 el triángulo se encuentra arriba y el círculo abajo. Para la tarjeta número 2 esperamos que el paciente nos diga que el círculo se encuentra arriba y el triángulo abajo. Para la tarjeta número 3, lo que esperamos es que el paciente nos diga que el triángulo se encuentra a la izquierda del círculo, o en este caso que el triángulo se encuentra a la izquierda y el círculo a la derecha. Y para la tarjeta número 4, pues que el círculo se encuentra a la izquierda y el triángulo a la derecha. Entonces esas deberían ser las respuestas referidas a la posición espacial de las figuras. Con ello es que pues se culmina lo que vendría a ser la evaluación de náuseas, y pasamos a otro tipo de funcionamiento que tiene que ver con las praxias. Las praxias están referidas a justamente aquellos movimientos mucho más complejos que, por ejemplo, el movimiento motor fino o grueso de la persona. En este caso tienen que ver con movimientos específicos que también tienen una representación en la corteza. En este caso, para el ítem de praxias, lo que el autor plantea es el establecimiento de 15 subítems con 20 pequeñas pruebas que van a evaluar este funcionamiento. Nuevamente sí me confirman lo del audio, porque tengo dos personas con las cuales tenemos problemas de conexión. Ok, entonces paciencia por favor a las compañeras que están con el audio cortado. Y bueno, vamos a continuar. En cuanto a evaluación de praxias, decíamos que dentro de los ítems de evaluación, pues ya estos referidos a movimientos mucho más específicos, encontramos que en el ítem 1 de evaluación de praxias, lo que está referido a lo que es imitación de movimientos faciales simples. En este caso, le debemos pedir al paciente que realice dos tipos de acciones. En una tarea previa se le pide que realice la acción de silbar. En este caso no vamos a tomar en cuenta la producción, es decir, no vamos a tomar en cuenta de si el paciente sabe o no silbar. Solamente tomamos en cuenta la posición de los músculos para el acto de silbar. Sea cual fuere la posición, la asimilamos con una posición que para nosotros fuera correcta, y calificamos pues nada más la ejecución del movimiento, y no así la ejecución del acto, ¿no? del silbido. Entonces, en ese caso, le pedimos a nuestro paciente y le decimos, hágame el acting o el movimiento o la acción, ¿no? de silbar con los labios.
Entonces esperamos que el paciente pueda acomodar correctamente los músculos de la cara, los músculos de la boca e incluso los músculos de la lengua para ejecutar el silbido. Si no, hay muchos pacientes que dicen, que nos dicen, no, pero yo no sé silbar. Entonces, en ese caso nosotros le decimos, nada más quiero que haga la simulación, ¿no?, del acto. No vamos a pedirle que nos silbe, pero nada más la simulación pues será una forma de evaluar esta tarea. Lo mismo le pedimos para la parte número 2 que nos pueda sacar la lengua por 10 segundos. En este caso lo que evaluamos justamente es la tensión de los músculos, particularmente de la lengua, la posición que ejecuta el paciente, si existen movimientos anormales, por ejemplo, cuando saca la lengüita, los registramos y los anotamos en el protocolo. Para el ítem número 2, lo que realizamos es la evaluación de la imitación de movimientos faciales y le pedimos en este caso que realice las siguientes tareas. Le pedimos y le decimos al paciente, le voy a pedir que me pueda guiñar el ojo derecho, ahora guíñeme el ojo izquierdo, ahora necesito que guiñe a ambos ojos o que me haga ojitos. Para la tarea número 4 necesito que levante las dos cejas, ahora que infle la mejilla derecha y que luego infle la mejilla izquierda. Entonces, nuevamente estas tareas, si bien parecieran muy relevantes, pero en el caso particular que comentábamos de pacientes con patología neurológica, muchas veces se les hace complejos pues estos movimientos. Entonces, nosotros registramos pues la producción de nuestro paciente y cómo vaya a ejecutar evidentemente la posición de las facies de la carita. Lo mismo realizamos en el ítem número 3, donde evaluamos movimientos secuenciales faciales, donde le vamos a dar la orden así de corrido y le decimos, ¿no? Le voy a solicitar que abra la boca, saque la lengua y presione con los dientes por 10 segundos. Se espera pues que el paciente ejecute la orden tal cual se la planteamos, es decir, que primero pues abra la boquita, que luego saque la lengua y luego pueda presionar suavemente pues su lengua con los dientes por estos 10 segundos. Nuevamente ahí evaluamos y vemos y registramos cualquier particularidad respecto al movimiento que ejecute el paciente o incluso si comprendió o no la orden que le dimos. Para el ítem número 4, lo que generamos es la evaluación de los actos de imitación. Entonces le vamos a pedir que con la mano izquierda, en primera instancia, me realice el acto de imitación del saludo militar. Posterior a que realiza esta tarea de la imitación del acto del saludo militar, le pedimos que pase a la mano derecha, es decir, que haga la misma que haga la misma tarea con la manito derecha. Y luego le pedimos que haga la tarea con ambas manos. Lo mismo hacemos para cada uno de los ítems que vemos ahí en el ítem de imitaciones. Imitación del acto de lanzar un beso con la mano izquierda, con la mano derecha, luego con ambas manos. Imitación del acto de llamar a alguien con la mano izquierda, con la derecha, con ambas manos. Imitación del gesto de la victoria con la izquierda, derecha y ambas manos. En este caso del gesto de la victoria, muchos pacientes no conocen pues el gesto de la victoria.
En ese caso podemos cambiar la orden por imitación del gesto de paz y amor, ¿no? En algunos casos en el que el paciente no pueda realizar el gesto de la victoria como tal. Entonces le pedimos eso, ¿no? Que lo realice con la mano izquierda, con la derecha y luego con ambas manos. En el caso de imitación del acto de cepillarse los dientes, lo mismo, izquierda, derecha, ambas manos. Imitación del acto de doblar un papel, ahí nosotros le pedimos que realice nada más el movimiento como si fuera pues un mimo en este caso, ¿no? Entonces le pedimos que realice la actuación, ¿no? De doblar un papel imaginario con la mano izquierda, con la mano derecha, luego con ambas manos, el acto de golpear con un martillo, lo mismo, izquierda, derecha, ambas manos, la imitación del acto de abrir una puerta, izquierda, derecha, ambas manos, y finalmente la imitación del acto de beber. El autor plantea evidentemente estas palabras, el acto de beber viene pues desde el contexto de la prueba, ¿no? Que ya habíamos comentado que esta prueba se realizó en Argentina o es originaria de allá. Entonces, en nuestro medio también debemos ser capaces de adaptar un poco las palabras y para ello nosotros le pedimos al paciente en esta última tarea que imite el acto de tomar un vaso con agua, ¿no? O de beber de un vaso con agua o algo así. Entonces, le generamos una adaptación a lo que vendría a ser la tarea relacionada con nuestro entorno, con nuestro medio. En lo que vendría a ser el ítem número 3, referido a la evaluación de realización de secuencias motoras alternantes, utilizamos o hacemos uso de lo que vendrían a ser las tarjetas 40 y 41, que bueno, ya con el tiempo nos acostumbraremos pues a no usar tanto el tarjetero, pero bueno, para fines prácticos lo que realizamos es lo siguiente. En una primera instancia vamos a pedirle al paciente que nos haga el siguiente movimiento con las manitas, primero con la izquierda y luego con la derecha y finalmente evaluamos con ambas manos. El primer movimiento que debe hacer el paciente es un movimiento que se llama puño, palma y canto, y en este sentido debemos pedir sí que el evaluador pues sea capaz de dominar este movimiento, ya que si el evaluador pues no genera el ejemplo del movimiento, el paciente no va a ser capaz de reproducir esta secuencia motora de tipo alternante. Entonces, para la evaluación de este ítem, lo que nosotros hacemos es, no le vamos a decir, ¿no?, al paciente, no le decimos puño, palma, canto. Directamente nosotros le decimos, lo que vamos a hacer ahora es que con tu mano izquierda o con su mano izquierda puedas realizar el siguiente movimiento. Y nosotros realizamos el movimiento de puño, tocamos sobre la mesa, palma, tocamos sobre la mesa, y canto, que consiste en llevar la mano de lado, ¿no? Entonces, realizamos esta secuencia como unas 3, 4 veces para que el paciente pueda ver la producción que nosotros ejecutamos y pueda imitarla, sin verbalizar la orden. Es decir, no vamos a decirle puño, palma, canto, puño, palma, canto. Directamente ejecutamos el movimiento y el paciente debe ser capaz de reproducirlo. Primero con la mano izquierda, luego con la mano derecha y luego con ambas manos. Para tal cometido, nuevamente se pide el dominio de este movimiento por parte del evaluador, porque como yo soy el modelo mediante el cual pues el paciente va a realizar la secuencia, pues yo debo hacer correctamente el movimiento, tanto con mi mano izquierda como con mi mano derecha, como con ambas manos al mismo tiempo.
Para la tarea número 2 de esta secuencia, de esta realización de secuencias motoras alternantes, lo que hacemos es generar este movimiento, este segundo movimiento, que es tocar con el dedo pulgar los demás dedos. Entonces, vamos de ida, ¿no? Primero tocamos con el pulgar, el dedo índice, el medio, anular, meñique, y de vuelta hacemos lo mismo. Tocamos meñique, anular, medio, índice, índice, medio, anular, meñique, meñique, anular, medio, índice. Esta secuencia la realizamos unas 2 o 3 veces, primero con mi mano izquierda, luego con mi mano, con la mano izquierda el evaluador, la realiza el paciente, el evaluador vuelve a hacerlo con la mano derecha, el paciente debe hacerlo con la mano derecha, y finalmente el evaluador debe hacerlo con ambas manos y el paciente también, ¿no? Realizar la imitación del acto de la secuencia motora que está ejemplificando el evaluador. En este registro de movimientos es aconsejable pues también establecer un punto de observación selectivo donde podamos observar específicamente cuáles son los errores que comete el paciente en el acto de realización de la prueba, para llevar finalmente esta categoría a semiología neurológica como tal. Ya para el ítem número 14, lo que le pedimos al paciente es que nos pueda dibujar unas figuras. Para ello recurrimos nuevamente a nuestro tarjetero y le pasamos las tarjetas a nuestro paciente. En primera instancia, le pediremos que dibuje un reloj. Ahí le presentamos la tarjeta y le decimos que dibuje lo más parecido posible a la figura que se le va a presentar. La segunda tarjeta que se le presenta es la de una figura vertical, la cual debe reproducir nuevamente el paciente en una hoja aparte, y le pedimos nuevamente, ¿no?, que realice la copia del dibujo lo más parecido posible a la tarjeta que se le está mostrando. Y finalmente le presentamos un cubo, la tarjeta del cubo, donde nuevamente le damos la orden de que dibuje lo más parecido posible que pueda. Ya para el ítem número 15, nuevamente también recurrimos a 2 tarjetas. La primera, que contiene una figura, que es una figura de secuencia, y el paciente debe ser capaz de reproducir la totalidad de la figura, de copiar la figura, y pues fijar especial atención en los detalles que vaya a copiar. La orden directamente es que debe copiar el dibujo que se le presente en la tarjeta lo más parecido posible que pueda. Lo mismo para la segunda tarjeta, que es también la copia de una figura. La copia de una figura que muchas veces los pacientes la confunden con una operación matemática, pero acá se le aclara nada más que el paciente, o más bien le pedimos, le decimos, nada más cópieme la figura tal cual se la estoy presentando en la tarjeta. Esto no es pues una operación matemática. Con todas esas subpruebas ya pues terminamos de evaluar lo que son praxias en particular, que como pueden, por ejemplo, ustedes ver, tienen que ver con aquellos movimientos secuenciales, aquellos movimientos que están relacionados a lo que es las praxias visoconstructivas, que evidentemente tienen la participación alternante de lo que es ojo-mano y demás. Posterior a ello, ya pues la tarea misma de la prueba del Beni se va complejizando,
y pasamos a una instancia ya de evaluación un poco más compleja en funcionamiento. Noten que pues la evaluación va haciéndose un poco más difícil mientras va pasando van pasando las tareas. Entonces, en ese sentido, iniciamos con una función muy básica como era la atención, luego pasamos a otro funcionamiento que también es básico como es la memoria. Las nocias y praxias son funciones un poco más complejas, referidas justamente a percepción y movimientos elaborados. Y ya en esta instancia pasamos a funciones mucho más complejas, funciones mentales superiores más complejas, como son la evaluación del lenguaje y del pensamiento finalmente. Para la evaluación del lenguaje vamos a establecer que nuevamente el autor presenta 12 subítems con 16 tareas correspondientes a esta función. Entonces, tenemos en primera instancia el subítem 5.1, donde se evalúa lenguaje espontáneo. Para esto se recurre a las tarjetas 47 y 48 de nuestro tarjetero, y lo que le pedimos al paciente es que nos realice un relato de la tarjeta que le vayamos a presentar. En el protocolo de evaluación, lo que vamos a hacer es registrar o escribir directamente lo que el paciente pues vaya a producir verbalmente. Entonces, en ese sentido, debemos anotar tal cual la producción del paciente en cuanto al relato. Después de que el paciente concluye con su relato de la tarjeta número 47, le hacemos 3 preguntas. Le decimos, pues, ¿qué hace el señor? Y el paciente debe respondernos que está leyendo el periódico. ¿Qué hace la señora? Pues regando su jardín. ¿Y qué hace el chico o el niño? Está jugando con su perro. Entonces, ya a través de lo que es el relato y de las respuestas que emite el paciente, registramos ahí en el protocolo de evaluación como tal. Lo mismo ocurre para el relato número 2, donde evaluamos justamente lo que vendría a ser la coherencia misma del contenido que vaya a relatar el paciente. Si no existen, por ejemplo, intromisiones de otro tipo, como tipo confabulaciones y producciones extra a lo que es la tarjeta que se le está presentando. Y bueno, ahí anotamos nada más lo que vaya a producir el paciente, y nuevamente terminando el relato del paciente, se realizan 3 preguntas específicas o esperando que el paciente también responda a estas 3 preguntas de forma esperada, ¿no? O de forma mucho más específica a las preguntas del evaluador. El ítem número 2 consiste en evaluación del lenguaje denominativo. Utiliza las tarjetas 49 y 50, donde le presentamos en primera instancia la tarjeta número 49 y le vamos pidiendo al sujeto, le vamos señalando los objetos de la tarjeta, y el paciente debe ser capaz de nombrar pues los objetos señalados por el evaluador. Lo mismo pasa con la tarjeta número 50, donde vamos registrando en nuestro protocolo como correcto o incorrecta la producción de nuestro paciente. Para evaluación del lenguaje repetitivo, recurrimos a la tarjeta número 51, donde vamos a leerle las palabras y frases que aparecen en la tarjeta, y él debe repetir una por una. Es decir, yo tomo la tarjeta y le leo, o le digo, ¿no? Repítame la siguiente palabra: tren, y el paciente debe repetir tren. Repítame hoguera, hoguera, guardarropas, guardarropas, y así sucesivamente con las palabras y finalmente con las frases como tal. Ahí nuevamente se registran las formas correctas de producción del paciente, y en observaciones pues cualquier
tipo de error que haya cometido el paciente. Para la evaluación del lenguaje comprensivo por selección semántica, utilizamos la tarjeta 52 a la 55 y le presentamos una serie de figuras y le vamos preguntando cuál es una de ellas. En este caso, para la tarjeta 52, que tienen una paloma, un perrito y un gato, le vamos a preguntar pues cuál es el perro, y el paciente debe ser capaz de reconocer al animal que le estamos nombrando dentro de la categoría de los tres que está observando. Lo mismo pasa para la tarjeta 53, para la tarjeta 54 y 55, donde nuevamente le pedimos que nos señale una sola de las categorías que le vayamos a pedir. Para el ítem número 5 de lenguaje, evaluamos lenguaje comprensivo por órdenes con respuesta no verbal. Para eso recurrimos a la tarjeta 56, donde pues, el sujeto debe ser capaz de realizar las siguientes acciones. Le vamos a leer nosotros la orden y el paciente debe ejecutar. Entonces le decimos, golpee 2 veces sobre el escritorio. Entonces el paciente pues ejecuta la orden como tal. Algunos pacientes preguntan en esta tarea, ¿y con qué mano? Pues ahí le decimos con la que usted prefiera, ¿no? Entonces golpee 2 veces sobre el escritorio y esa nada más es la orden. Luego levante el brazo derecho, señale la puerta, coloque la lapicera o la lapicera o el lápiz sobre este papel. En este caso, en esta tarea en específico, colocar la lapicera sobre el papel, ya debemos tener lista un lápiz y un papel a la mano, ¿no? Para que el paciente pueda ejecutar esta orden. Y lo mismo, ¿no? Le pedimos que señale primero el techo y después el piso, y el paciente debe ejecutar correctamente esta orden en la jerarquía en la que se emitió pues la orden, ¿no? Primero el techo y después el piso. Para la tarjeta o para el ítem número 6 de evaluación de lenguaje comprensivo por órdenes con respuesta verbal o gestual, el paciente debe contestar a las siguientes preguntas que le vamos a hacer. ¿Sirve una heladera para calentar la comida? El paciente en este sentido pues debe responder a la pregunta correctamente. Entonces, la respuesta esperada pues es no. En el caso de que el paciente piense por un tiempo y diga sí, pues ahí registramos, por ejemplo, de repente que el paciente no comprendió la orden, o en particular que se le tuvo que repetir la pregunta, o cualquier otra particularidad que nosotros observemos al momento de generar este tipo de preguntas. Si vemos, pues este tipo de preguntas son algunas, tienen que ver con algunas preguntas ambiguas, donde el sujeto o el paciente podría confundirse en el tipo de respuesta. Entonces, nada más le pedimos que nos responda a la pregunta, ¿no? Lo mismo para si sirve una lapicera o un lápiz para escribir. Esto de la lapicera, evidentemente, y nuevamente está contextualizado en Argentina. Entonces, nosotros podemos adaptar, por ejemplo, esta pregunta de la lapicera o la palabra lapicera a, por ejemplo, si sirve un bolígrafo para escribir, ¿no? Entonces, en este caso estamos contextualizando un poquito lo que vendría a ser la prueba como tal. Lo mismo para la pregunta, ¿el gato ladra? Debemos esperar la respuesta del paciente. Los aviones vuelan. Ya para las dos últimas preguntas, que son, ¿el otoño viene antes que el invierno o el invierno viene antes que el otoño? Se genera la pregunta así total, ¿no? En total. Entonces el paciente ahí debe
debe establecer pues que el otoño viene antes que el invierno. Y lo mismo para la última pregunta, que es: ¿el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol? Entonces el paciente debe ser capaz de responder que pues, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Nuevamente les recuerdo que cada una de las producciones o errores cometidos por el paciente debe ser registrado inmediatamente en el protocolo de evaluación. En cuanto a la lectura de letras, palabras y frases, utilizamos las tarjetas 58 a la 60 y le entregamos al sujeto tarjetero para que le podamos dar la orden de que pueda leer la tarjeta lo mejor que pueda. En este caso, la primera tarjeta que se le entrega es la tarjeta de letras, donde el paciente debe leer en voz alta las letras que están presentes en la tarjeta: A, L, M, J, G, O. La segunda tarjeta que contiene palabras como automóvil, retracción, perezoso, convergencia, simultáneo, mancomunado. Se le pide nuevamente que la tarea la ejecute en voz alta, que la lea en voz alta, y pasamos a la tarjeta número 3, donde se presentan ya frases estructuradas, y nuevamente le pedimos que el paciente pueda leer en voz alta la tarjeta que está sosteniendo. Para el ítem número 8, referido a la evaluación de lectura para ejecución de órdenes no verbales, utilizamos 4 tarjetas, que son las tarjetas 61 a la 61 a la 64, y en este caso, pues, lo que le requerimos, lo que le pedimos al paciente es que debe leer en voz baja o en silencio para sí mismo y realizar lo que dice la tarjeta, ¿no? Lo que se le solicita en la tarjeta. Entonces, la primera tarjeta dice: toque su nariz con una mano. Entonces, el paciente debe ser capaz de leerla en silencio y ejecutar la orden de la tarjeta. La tarjeta número 2 señale la ventana, señale el piso, la tarjeta número 3, y la tarjeta número 4 tome la lapicera, o en este caso, como habíamos dicho, podemos modificar lo de la lapicera por lápiz o bolígrafo, y podemos también modificar esta tarjeta en nuestro tarjetero, donde ya el paciente podrá leer en nuestro contexto, pues tome el lápiz con la mano izquierda. Debe ser capaz de ejecutar las órdenes ya correctamente a partir de la lectura y comprensión del texto que está leyendo. Para el ítem número 8, que es lectura para ejecutar órdenes no verbales, recurrimos bueno, ya habíamos visto esta tarjeta, perdón, este ejemplo, y ahí están las tarjetitas, ¿no? Donde se le presentan las órdenes al paciente. Para el ítem número 9 de escritura de frases a la copia, se le entrega la tarjeta número 65 y el paciente debe copiar el contenido de la tarjeta que le estemos mostrando. Ahí tenemos la tarjeta 65, donde le pedimos al paciente que copie la siguiente frase lo más parecido posible a cómo se le está presentando en la tarjeta. Entonces, evidentemente se van a evaluar algunos rasgos referentes a lo que es el contenido de la tarjeta, si la reproduce tal cual como está en la tarjeta, si utiliza, por ejemplo, mayúsculas o si respetó los parámetros de presentación de la tarjeta y demás. Entonces, en ese sentido, ya tenemos o tendremos el registro en una hoja aparte de la producción del paciente. Para ello, evidentemente, proveemos al paciente de hojas y de un lápiz o un bolígrafo, ¿no? para la ejecución. Para el ítem número 10, que es escritura automática,
recurrimos a lo que son las tarjetas 66 a las 68 y le vamos a, en este caso nosotros le vamos a dictar el contenido de las tarjetas. Una primera tarea tiene que ver dentro de este ítem, le leemos el contenido de la tarjeta y le decimos, por favor, escriba en la hoja que tiene ahí las 10 primeras letras del alfabeto. La segunda orden será, por favor, escriba los números del 1 al 20. Y la tercera orden será que, por favor, pueda escribir los días de la semana. En cuanto a lo que es evaluación de la escritura al dictado, vamos a utilizar nuevamente las tarjetas 69 a la 71 y le vamos a decir que pues nosotros le vamos a dictar el siguiente contenido. Le decimos, por favor, escriba las siguientes letras que le voy a dictar a continuación. Le dictamos las letras A, K, L, R, T. Le continuamos con la tarjeta número 70, que vendría a ser, por favor, escriba las siguientes sílabas que le voy a dictar, que es ma, pe, ti, lo, nu. Esto lo realizamos evidentemente una por una y que vaya escribiendo el paciente. Y finalmente le pedimos que escriba las siguientes palabras, como son no, sol, mira, niña y puerta. Finalmente, dentro de lo que respecta a evaluación del área de lenguaje, están las tareas de cálculo aritmético. En esta tarea debemos tomar en cuenta el nivel de escolaridad de nuestro paciente, que habíamos dicho que para esta prueba requería alrededor de 7 años de escolaridad. Entonces, tenemos dos categorías en las cuales podemos evaluar a nuestro paciente. Una categoría que es pues que respeta el grado de escolaridad determinado por la prueba y donde le vamos a presentar a nuestro paciente el contenido de las tarjetas 72 y 73, donde él debe realizar en la tarjeta 72, deberá copiar y resolver los cálculos aritméticos que se le están presentando. En este caso, debe realizar la copia de una suma, de una resta, de una multiplicación y una división y evidentemente resolver estos cálculos. Para la tarjeta número 73 le vamos a especificar que debe resolver mentalmente las siguientes tareas de cálculo aritmético, en este caso ya sin el uso de lápiz ni papel. Entonces el paciente nada más debe sostener el tarjetero con la tarea como tal y debe ser capaz de responder a los cálculos aritméticos que se le presentan. En el caso de pacientes que tengan una escolaridad mucho más baja que 7 años, lo que hacemos es recurrir a las tarjetas también 72 y 73 que traen lo que vendría a ser una alternativa que la denomina el autor de la siguiente manera. Es una alternativa de factores culturales donde las tareas de cálculo se ven mucho más simplificadas, ¿no? Entonces, si observamos la diferencia entre los cálculos de la tarea normal y los cálculos mucho más reducidos, veremos que sí hay una diferencia importante, ¿no? Entonces los cálculos son mucho más sencillos para el caso de tareas alternativas. Entonces en este caso le pedimos lo mismo al paciente, ¿no? Que pueda copiar la primera tarea con una suma, una resta, una multiplicación y una división y que de manera mental pues pueda realizar la del contenido de la siguiente tarjeta. En el caso de algunos pacientes que no puedan realizar pues la tarea
pues porque no la saben hacer, pues lo único que hacemos es hacer el registro, ¿no? De que evidentemente el paciente, por cuestiones de escolaridad o incluso de cuestiones de propia voluntad del paciente, pues no pudo o no quiso realizar la tarea de cálculo aritmético. Ok, bueno, antes de pasar a lo que vendría a ser evaluación de pensamiento, que es el último, bueno, es la última función que se evalúa dentro de la prueba del Beni, voy a parar aquí para el sábado continuar con lo que vendría a ser ya la finalización de la prueba, y vamos a hacer la revisión de lo que vendría a ser la evaluación o la calificación misma del contenido de la prueba, y evidentemente dar referencia de aquellos datos semiológicos, neurológicos que pues respaldan a la producción misma y ejecución del paciente en la prueba. Entonces voy a detener ahí para que puedan generarme las preguntas que vean convenientes, y estoy atenta a sus preguntas.